En el tutorial del día de hoy vamos a hacer a Pochita. Para este tutorial vamos a necesitar estambre naranja, estambre café, gris, negro, un poquitito de blanco y fieltro o tela rosita y negra. Yo voy a estar utilizando estambre de 3.5 milímetros junto con un gancho igual de 3.5 milímetros. Para los ojitos voy a estar utilizando dos ojitos de seguridad de 12 milímetros y también vamos a necesitar un poquito de relleno. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Para el cuerpo vamos a iniciar haciendo un anillo mágico de 7 puntos. Hacemos un punto deslizado en el primer punto, hacemos una cadena para levantar el tejido y en ese mismo punto hacemos un punto bajo. Marcamos y hacemos un aumento en cada punto para tener 14 puntos. De nuevo hacemos un punto deslizado, hacemos una cadena y un punto en el mismo punto. Cerramos el anillo mágico y continuamos haciendo un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Hacemos el punto deslizado, cadena y punto bajo. Y seguimos con 2 puntos bajos, un aumento, repitiendo 7 veces para tener 28 puntos. Hacemos punto deslizado, cadena y punto bajo. Y ahora vamos a continuar con 12 vueltas de 28 puntos bajos. Seguimos con 2 puntos bajos y una disminución, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Continuamos con un punto y una disminución, repitiendo 7 veces para tener 14 puntos.
Rellenamos el cuerpo. Y terminamos con 7 disminuciones. Cortamos un poco de hilo y cerramos. Con ayuda de una aguja para estambre, vamos a tomar el hilo sobrante y lo vamos a pasar por la hebra de afuera de los puntos bajos. Pasamos la aguja por todos los puntos. Y jalamos. Hacemos un par de nuditos. Y escondemos el hilo sobrante. Y así nos tiene que quedar el cuerpo. Ahora para las patitas, vamos a hacer un anillo mágico de 5 puntos. Hacemos un punto deslizado, cadena y en el mismo punto un punto bajo. Y hacemos 5 aumentos para tener 10 puntos. Unimos con un punto deslizado, cadena y punto bajo. Cerramos el anillo mágico y hacemos 2 vueltas de 10 puntos bajos. Cortamos hilo y cerramos. Estas van a ser las patitas y tenemos que hacer 4 piezas iguales. Y para la boquita vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Hacemos el punto deslizado, cadena y punto bajo. Marcamos y hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Cerramos con un punto deslizado. Cortamos hilo y cerramos. Cerramos el anillo mágico y acomodamos nuestra pieza. Y así nos tiene que quedar. Esto es para la carita y tenemos que hacer 2 iguales. Ahora para las agarraderas que tiene, vamos a comenzar con una cadena de 4 puntos. Cerramos a la primera cadenita con un punto deslizado, hacemos una cadena para levantar el tejido y en el mismo primer punto hacemos un punto bajo.
Marcamos y vamos a hacer un punto en cada cadenita que teníamos hechas. Tenemos que tener igual 4 puntos. Y cerramos con un punto deslizado. Subimos con una cadenita, hacemos el punto bajo y marcamos. Acomodamos nuestro tejido. Aquí ya tenemos 2 vueltas y vamos a continuar haciendo 8 vueltas más de 4 puntos. Cerramos con un punto deslizado, cortamos hilo y cerramos. Y así nos tiene que quedar la agarradera pequeñita. Ahora, para hacer la agarradera grande, vamos a iniciar con una cadena de 5 puntos. Cerramos con un punto deslizado en la primera cadena. Subimos con otra cadenita y hacemos un punto bajo. Marcamos y hacemos una vuelta de 5 puntos bajos. Cerramos con un punto deslizado, subimos la cadenita y hacemos un punto bajo. Marcamos y acomodamos nuestra pieza. Aquí ya tenemos igual 2 vueltas, así que vamos a hacer 18 vueltas más de 5 puntos. Cerramos con un punto deslizado, cortamos hilo y cerramos. Y así nos tiene que quedar la agarradera grande. Pochita y yo queremos interrumpir poquito el video para comentarte que YouTube ya activó el super gracias, está aquí abajo, por si quisieras hacer alguna donación para mantener este canal y poder seguir trayéndote más tutoriales como este. Ahora, para hacer la sierra, con estambre gris vamos a hacer una cadena de 6 puntos. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido. Y hacemos 6 puntos bajos. Hacemos una cadenita, volteamos y hacemos 2 vueltas más de 6 puntos bajos. Hacemos una cadena, volteamos y vamos a tejer alrededor de la pieza. Vamos a hacer 6 puntos bajos. Tres puntos bajos. Y del otro lado, 6 puntos bajos.
Cortamos suficiente hilo y cerramos. Ahora vamos a pasar nuestro gancho por uno de los puntos de las orillas y cambiamos a color negro. Hacemos 3 cadenas y en el mismo punto hacemos un punto deslizado. En el siguiente punto hacemos otro punto deslizado y seguimos con 3 cadenas. En el punto que sigue hacemos un punto deslizado, nos recorremos con un punto deslizado y repetimos 3 cadenas, punto deslizado, punto deslizado, 3 cadenas, punto deslizado, punto deslizado y así hasta terminar toda la vuelta. Cortamos hilo y cerramos. Y así nos tiene que quedar la sierra. Ahora para hacer la colita vamos a hacer una cadena de 2 puntos. Hacemos una cadenita extra para levantar el tejido y hacemos 2 puntos bajos. Hacemos una cadenita, volteamos y hacemos una disminución. Cambiamos a color negro. Y hacemos un punto bajo. Hacemos la cadena, volteamos el tejido, hacemos otro punto bajo y repetimos para hacer un tercer punto bajo. Cortamos hilo y cerramos. Escondemos los hilos sobrantes y así nos tiene que quedar la colita. Vamos a rellenar un poquito las piernitas para que queden fijas y no se aplasten cuando pongamos de pie a Pochita y las fijamos al cuerpo con alfileres para coser más fácilmente. Los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta 5 y 6 en ambos lados del cuerpo. Y la sierra la vamos a colocar justo en el centro de los ojos, desde el anillo mágico hacia arriba. Para la trompita que tiene Pochita, vamos a fijar las piezas más pequeñitas que hicimos a los lados de la sierra y comenzamos a coser. La agarradera grande la vamos a colocar entre la vuelta 9 y 10 a la altura de los ojitos. Y la agarradera pequeña la vamos a poner entre la vuelta 15 y 16 arriba y abajo por la parte de atrás del cuerpo.
Y así nos tiene que ir quedando Pochita. Y la colita la vamos a coser justo en donde termina la agarradera pequeña por la parte de arriba. Ahora con un cuadrito de tela o fieltro negro vamos a ponerle silicón, lo pegamos a la punta de la cola de Pochita y doblamos. Aquí cortamos con cuidado en forma de triángulo. Y así nos tiene que quedar. Ahora con un poco de fieltro o tela rosa vamos a cortar la lengüita. Le ponemos un poquito de silicón en la parte de arriba y lo pegamos a la carita. Y por último, con un poco de estambre blanco, vamos a pasarlo por la parte de arriba del ojo y por la parte de abajo. Repetimos en el otro ojito. Y listo, hemos terminado a Pochita. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. Te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la parte de abajo del video puedes encontrar el botón de super gracias por si quisieras hacer una donación a este canal y seguir manteniéndolo para traerte más tutoriales como este. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Y te dejo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. Nos vemos en el siguiente video. Bye.